Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la noche de hoy jueves 4 de marzo del año 2021. Este espacio titulado Tiempos del Porvenir. Estamos haciendo un estudio sistemático del libro profético de Apocalipsis. Tiempos del Porvenir, lo que sucederá en un tiempo no muy lejano, en lo que Juan, el apóstol, se le indica, se le llama a que observe la visión allí en el cielo y se le ordena que escribiese las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. Estamos en ese marco, la metatauta, que se conoce como las cosas que han de ser después de esta, es decir, a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Recordemos que a partir del capítulo 6 esos eventos aún no se han cumplido. Son eventos que todavía no se han dado. Es decir, de hecho podríamos decir que ninguno de los eventos de Apocalipsis se han dado porque simplemente tiene que darse el próximo evento, que es el arrebatamiento de la iglesia, y hasta el momento pues la iglesia no se ha ido, el Señor no la ha sacado del mundo. Así que en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis se nos habla, se nos narra de todos los sucesos que están sucediendo en el cielo, una adoración especial, un éxtasis allí de adoración, de alabanza, donde están las autoridades, por decirlo de alguna manera, celestes, están todos los ángeles allí, la iglesia también redimida, la ve Juan allí, representada en los 24 ancianos, y son una adoración tan especial allí en el capítulo 4 y termina en el capítulo 5, son como un preámbulo a lo que sucederá a partir del capítulo 6. Así que a partir del capítulo 6, Juan nos va a decir, estas son las cosas que el Señor me mandó a escribir, que han de suceder después de estas, es decir, después de las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, después de la adoración celestial, vienen los juicios tremendos aquí sobre esta tierra, que se dan en el marco a partir del capítulo 6 y aproximadamente por allá hasta el capítulo 17, más o menos 18, más o menos, vamos a estar mirando lo que son ya juicios sobre esta tierra. Ya a partir del capítulo 19 ya nos empieza a hablar del retorno, del segundo retorno de Cristo aquí en la tierra. Capítulo 20 ya nos empieza a hablar de la nueva Jerusalén, el capítulo 21 la vida eterna y todas estas cosas, ya lo que son los tiempos futuros que nos esperan a usted y a mí. Estamos en ese marco, estamos en el capítulo 11, recordémoslo, y mientras estemos en el capítulo 11, pues estamos viendo eventos que se van desarrollando durante el periodo de tres juicios con el número 7. La primera son los 7 sellos, la segunda son las 7 trompetas, y el tercer grupo de juicios serán las 7 copas de la ira. Recordemos que el séptimo juicio de cada uno de estos nos arroja inmediatamente, nos abre el panorama y nos coloca en la siguiente serie de juicios. ¿Qué quiere decir esto? Que tan pronto el séptimo sello se desata, inmediatamente quedamos frente al panorama de las 7 trompetas, de 7 ángeles con 7 trompetas. De igual manera, cuando suene la séptima trompeta, el ángel con la séptima trompeta, inmediatamente quedaremos, mira, al frente del panorama de las 7 copas de la ira. Así que son tres series de juicios de 7 momentos que se darán. Momento 7, hablando del número 7 que será completo, es decir, será pleno. Y hablando de esos juicios de Dios, quiere decir que los juicios de Dios serán plenos y completos. Así como en el Génesis, el Señor dijo que en el séptimo día había descansado porque vio que todo era bueno y que todo estaba pleno y que todo estaba completo. Queriendo decir allí, cuando el Señor dice, y descanso en el séptimo día, no porque estuviera cansado, sino sencillamente porque en el séptimo día ya todo estaba hecho. Ya todas las cosas estaban plenas y completas. ¿Sabe que así van a ser los juicios de Dios? Van a ser plenos y completos. Así que eso es lo que podríamos decir que representa el número 7 en el libro de Apocalipsis. Bien, estamos en el marco del capítulo 11 y quiero animarle para que abra su Biblia allí en el capítulo 11 de Apocalipsis. Recuerde que Apocalipsis significa revelación o correr el velo. ¿Y qué es lo que se nos revela? ¿Qué será lo que se nos revela en Apocalipsis? ¿Será que el centro de Apocalipsis son los juicios?
¿Será que el centro de Apocalipsis son las figuras literarias que tenemos allí, como la bestia, como la ramera, como Babilonia, como todas estas cosas que estamos viendo allí? Los caballos, ¿será ese el centro? ¿Será esa la revelación que Cristo nos estará dando? ¿O cuál será la revelación? ¿Por qué se llamará revelación al libro de Apocalipsis? Pues mi querido, es fácil y sencillo, porque Apocalipsis como revelación, aquí el eje central de Apocalipsis siempre será Cristo. Es el libro más cristocéntrico que podemos encontrar en la Biblia. El mismo libro de Apocalipsis, donde el centro será Cristo en todo su esplendor y gloria. Es decir, el centro no es la gran tribulación, porque el centro es Cristo, que tiene el control sobre los momentos que se darán durante la gran tribulación. Todos los eventos que estamos mirando, todos los eventos que sucederán, Cristo está siempre ahí, tomando el control y ordenando de una y otra manera que las cosas y los juicios se vayan desarrollando. Así que tenga eso en cuenta cuando se habla de Apocalipsis, que es el libro de la revelación. ¿Qué es lo que se nos revela? A Cristo glorificado, a Cristo en todo su esplendor y gloria, impartiendo los juicios sobre esta tierra. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre la iglesia? No, la iglesia ya se ha ido. El próximo evento que veremos será, el que asistiremos, será el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, pero no todo lo que se llama iglesia. Eso lo vamos a ir desarrollando por allá cuando lleguemos al capítulo 17, donde se le habla a Babilonia como la gran ramera, es decir, hablando de la iglesia apóstata. Eso lo voy a dejar para allá. Pero quienes no van a pasar por esa gran tribulación, pues va a ser su iglesia va a ser arrebatada. Es decir, en el capítulo 4 ya se nos presenta la iglesia en el cielo como figura de 24 ancianos adorando al Señor. Así que para la iglesia no es ese periodo de la gran tribulación, porque la iglesia, repito, ya será sacada de este mundo. Sin embargo, a partir de los capítulos 6, vienen estos juicios tremendos que nos relata el apóstol Juan, pero son especialmente para personas que se quedaron, para las personas que siempre rechazaron a Cristo, para las personas que no quisieron nada que ver con el Señor, que no lo quisieron reconocer, aún religiosos que hablaron de Cristo, pero que fueron apóstatas. Es decir, un falso cristianismo. Todo eso se va a dar allá en el marco de los periodos de los juicios de la gran tribulación. La iglesia fiel y verdadera, que representa la iglesia la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, de las 7 iglesias que nos están hablando en el capítulo 2 y 3, allá la iglesia de Filadelfia representa la iglesia que va a ser arrebatada, porque a ella se le dice, y cuando te salvaré de la hora de la prueba. Te salvaré de la hora de la prueba. No dice en la hora de la prueba. Porque si dijera que en la hora de la prueba, nos estaría diciendo que dentro de nos tocaría pasar por el momento de la gran tribulación. Pero no, está diciendo de la hora de la prueba. Que tipifica la iglesia de Filadelfia, de allá de Apocalipsis capítulo 2 o capítulo 3, para que usted lo lea en casa. Esa representa la iglesia que va a ser raptada. La iglesia fiel, la iglesia verdadera, la iglesia que siempre fue fiel al Señor. Porque no toda la iglesia, no todo el que dice ser iglesia va a ser arrebatado. Se va a hablar de la iglesia apóstata, que posiblemente en la representación va a ser la iglesia de la Odisea, donde ellas dicen, nosotros somos ricos, pero el Señor les dice, usted dice que son ricos, pero son pobres, miserables. Ustedes me han sacado de la iglesia, por eso yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye y abre mi voz, oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es decir, ahí, recuerde que se cree que las 7 iglesias de Asia Menor están representando el periodo de la historia de la iglesia a partir de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. Es decir, se cree que es la historia de la iglesia, aunque fueron iglesias reales. Eso así para ponerlo en contexto. Entonces, ya hablando en el capítulo 11, ya la iglesia no está aquí. Todos estos eventos no son para usted, mi querido, mi querida, que es un cristiano fiel, que es un cristiano verdadero, que es un cristiano genuino, que es un cristiano que procura la santidad, que es un cristiano que le sirve al Señor con todo el amor, que es un cristiano que pone su mirada en Cristo y no en las cosas de la tierra. Para usted no es este relato. Para usted no es para los que se quedarán. Pero también podríamos decir que también están nuestras familias que no han creído en Cristo, están nuestros vecinos, están nuestros amigos, está la gente que es conocidos y no conocidos,
gente que no conoce de Cristo, que no conocen al Señor, que lo rechazan, para ellos iban a ser. Que yo me pongo a pensar a veces, ¿de qué me serviría estar en el cielo si se queda mi familia? Por ejemplo, casos de ese tipo. Entonces sí nos conviene y se nos hace urgente que como iglesia aprendamos todos estos eventos de Apocalipsis. De pronto uno dirá, eso no es para mí, eso es para predicadores, eso es para otro. No, es para usted también, mi querido, porque el que es de esto, es decir, esta mañana decía precisamente en el estudio de la mañana que Apocalipsis es el estocado final de la Biblia, es el colofón de la Biblia, que si la Biblia no trajera este libro de Apocalipsis, estaríamos así, mirando para dónde coger porque no tiene un final. Estaríamos como diciendo, pero ¿y ahora qué sucede después de los evangelios? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Pero el libro de Apocalipsis, por eso se hace necesario para poderlo entender, conocer el resto de la Biblia. Imagínese eso, para poder conocer Apocalipsis y poderlo interpretar, necesitamos conocer el resto de la Biblia. Así que mire que el reto que tenemos como pueblo de Dios no es pequeño, no es corto. Se nos hace necesario, como decíamos esta mañana, estudiar la Biblia, no leerla. Por no ser simplemente lectores y pasajeros de la Biblia, sino estudiosos de la Biblia. Ir a ella, así sea predicador o no sea predicador, porque sencillamente, en este caso el libro de Apocalipsis, es el mapa de ruta que marca nuestro destino eterno. Si decimos que tenemos vida eterna, pues ¿quién nos va a hablar de la vida eterna más que el libro de Apocalipsis? Es el libro que nos va a hablar de dónde vamos a estar, con quién vamos a estar y qué vamos a hacer y qué pasará después. Y como dijo alguien por ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. El que no sabe dónde está parado aquí, no sabe para dónde va. Así que se nos hace pertinente, urgente como pueblo de Dios, estudiar estos benditos libros del final de los tiempos. Se nos hace urgente. No, y recuerde, Apocalipsis es el libro más fácil. Uno lo ve difícil por todas esas figuras literarias y uno dice, pero es que esto tanta figura literaria es como complicado. No, en la medida que lo vamos a estar estudiando y desarrollando nos vamos a dar cuenta que es bien fácil su interpretación. Ahora, tampoco es un libro para infundir miedo. Tampoco infunde miedo, al contrario, infunde esperanza. Esperanza para el cristiano, para que se conserve y se preserve en fe, pero también es un libro de esperanza para el inconverso. Es decir, porque es la oportunidad de que reflexione y de que venga Cristo y se arrepienta. O sea que es un libro esperanzador, no es un libro para tener miedo, para tener terror. Mientras haya vida aquí en esta tierra hay esperanza para que esos eventos que están allí registrados, que se darán para gente que rechazaron a Cristo, pues no nos vaya a corresponder a cada uno de nosotros. Ahora que estamos vivos, mientras haya vida, hay esperanza. Bien, ya tiene su Biblia abierta allí en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Miremos a partir del versículo 7. ¿Qué nos dice para ponernos en contexto? Apocalipsis 11, versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, ¿quiénes? Preguntémonos, hagámonos preguntas. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a acabar el testimonio? Pues recuerden, los dos testigos que van a estar aquí en la tierra predicando, que posiblemente sean Elías y Moisés. Bueno, entonces cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, ¿quién es la bestia? ¿A quién se le llama la bestia en la Biblia? En Apocalipsis. ¿A quién se le llama la bestia? Al anticristo. Así que vamos teniendo en cuenta esas figuras literarias, esos conceptos, váyalos teniendo allí, si quiere escríbalos, apúntelos para que lo tenga presente. Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, si sube del abismo, ¿qué quiere decir? Si la bestia sube del abismo, ¿qué estará queriéndonos decir? Que viene con un poder demoníaco. El hecho de decir que viene del abismo, que sube del abismo, quiere decir que su influencia es totalmente demoníaca. Así que bueno, avancemos. Dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿A quiénes? A los dos testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué se le llama a Jerusalén ahora Sodoma y Egipto? Recordemos, ¿por qué se le llama a Jerusalén? ¿Por qué ahora se le está dando el nombre de Sodoma y Egipto? Sencillamente por la expresión del pecado que ha aumentado en aquellos días. El pecado de Jerusalén había aumentado tanto que ya habían crucificado a Cristo.
Entonces imagínese cómo será la situación de los hombres, de las personas en esos días de la gran tribulación. El pecado, y si viene una fuerza demoníaca que va a controlar el mundo, imagínese, si ahora nomás miramos noticias y nos asustamos, imagínese lo que pasará ya, que ya prácticamente la gente se saldrá de control. La gente estará loca prácticamente cometiendo maldades tremendas. Si hoy en día todavía como que nos sorprenden las cosas que vemos, imagínense cómo será para esos días. Bien, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, oigan eso, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los dos testigos van a estar definitivamente profetizando, y que estos dos testigos van a estar definitivamente evangelizando el mundo. Van a estar predicando el evangelio. Será un mensaje un poco sombrío. Será un mensaje sombrío porque ellos estarán vestidos de cilicio. Es decir, el cilicio en el Antiguo Testamento tipificaba luto. ¿Qué quiere decir que ven que el mensaje será sombrío? Que va a ser un mensaje que va a exhortar a la gente. No le va a gustar el mensaje del evangelio. Si ahorita no les gusta el evangelio, en esos tiempos va a ser peor. La gente no les va a gustar que se les predique el evangelio. Entonces, cuando venga el anticristo, cuando se levante y los mate a estos dos testigos, que dice que los va a matar, sencillamente va a haber fiesta en el mundo. Eso va a ser como una Navidad. Imagínense, eso va a ser como una fiesta de fin de año. Se le conoce como la Navidad satánica prácticamente, porque el mundo va a estar celebrando que hayan sacado a estos dos testigos del camino y no los estén atormentando más con el mensaje que los exhorta y los confronta con el pecado. Pero ¿qué dice la Escritura? Que después de 3 días y medio que los dejan allá botados en la calle, van a venir camarógrafos, los noticieros, van a venir los noticieros del mundo, van a estar mirando allí, filmando, y van a estar allá transmitiendo todo este evento que va a suceder. Y mientras ellos estén en ese jolgorio, cuando la fiesta esté en todo su esplendor, cuando las cosas estén en lo mejor de su furor, entonces algo va a suceder. ¿Qué va a ocurrir? Dice que entonces estos recibirán de nuevo la vida, van a resucitar de parte de Dios y van a estar otra vez en pie. Así que los hechos no acaban aquí, y los acontecimientos, por el contrario, se van a precipitar más, es decir, se van a extender más. Algo está a punto de suceder que cambiará esta celebración en el gran día, o mejor, en aquel día, porque habrá gran temor. Dice que habrá gran temor sobre los hombres, sobre los que los vieron. Imagínense en el cuadro, todas las cámaras allí filmando, todos los noticieros transmitiendo, y de un momento a otro estos que habían sido muertos se levantan y se ponen en pie, y no solamente eso, sino que ahora son raptados, es decir, son subidos a las nubes, es decir, son subidos de nuevo allá a ese lugar. Y sin embargo, pues va a haber gran terror en medio de la gente. Es decir, cuando quizá las cámaras de televisión estén ahí enfocando, es donde todo el mundo va a estar ahí expectante. Súbitamente estos recobrarán la vida, se pondrán de pie, y dice la Biblia que cayó gran temor sobre ellos, sobre los que los vieron. ¿Y qué pasará a continuación? Es la pregunta. ¿Qué pasará a continuación? Pues miremos el versículo 12. Dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Sí nota eso? Aún habrán de suceder hechos increíbles en aquel momento, a la vista de todos. Los dos testigos fueron subidos al cielo, fueron raptados, y en el versículo 13 dice: en aquella hora, mira otro evento que se dará a renglón seguido. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo.
Miren ese juego de elementos que se están dando. Miren todos esos sucesos que se van a dar. Dice que en aquella hora habrá un gran terremoto, empezando por ahí. Después de que estos sean resucitados los dos testigos y sean raptados al cielo, a renglón seguido, después de que esos están, los que se quedaron aquí mirando, sus enemigos se quedaron viéndolo subir al cielo, están aterrorizados y a renglón seguido vendrá un gran terremoto, dice que un gran terremoto. Y después, ¿qué pasará? Dice que la décima parte de la ciudad se derrumbará. ¿De cuál ciudad? De Jerusalén. Y por el terremoto, ¿qué pasó? Dice que morirán 7.000 hombres. Imagínense en eso, 7.000 hombres. ¿Y qué más pasará? Dice que los demás se aterrorizaron. Es decir, los que sobrevivan a ese evento del terremoto, dice, van a aterrorizar. ¿Y qué van a hacer? Pues se van a convertir al Señor. Dice que le dieron gloria a Dios del cielo. Eso ya está profetizado. El Señor dijo que todos los judíos tendrían que conocerle, que todos tendrían que arrepentirse. Y aquí se va a dar el momento, la oportunidad para que el pueblo judío se arrepienta y se vuelva al Señor. Así que recordemos que estamos en una pausa, en un interludio. ¿Se acuerda que entre cada periodo de 3 juicios hay una pausa o un paréntesis, un momento de pausa donde tal vez Dios está dando una oportunidad a los seres humanos para que se arrepientan y se vuelvan a Él posiblemente? Así que estamos en ese intermedio. Se produce entre la sexta y la séptima trompeta. También sucedió lo mismo entre el sexto sello y el séptimo sello, también hubo un intermedio. Ahora estamos en otro intermedio. Entre la sexta y la séptima trompeta hay una pausa, hay un paréntesis, hay algo allí que el Señor está esperando que la gente reaccione, que la gente se vuelva a Él. Allí en ese intervalo, entre el segundo y el tercer ay. Recuerde que hay 3 ay allí también. Y es un intervalo también entre el segundo y el tercer ay. Recordemos que el segundo ay está relacionado precisamente con la sexta trompeta. Y leímos en nuestro estudio anterior la resurrección sobrenatural de los 2 testigos, que es lo que estamos hablando aquí en este momento, después de 3 días y medio. Que sus cuerpos estarán expuestos en las calles de Jerusalén y que después de su ascensión al cielo, cuando sean raptados al cielo de nuevo, delante de todos sus enemigos, que quedarán atónitos, se producirá un devastador terremoto que aparentemente solo afectará a la ciudad de Jerusalén, posiblemente, al igual que sucedió en el mismo momento en que Jesús murió. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús murió, cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿qué pasó en Jerusalén? Hubo un gran terremoto. Pues igualmente va a suceder cuando estos 2 testigos recobren de nuevo la vida. Cuando Dios los vuelva a la vida, va también a suceder allí que en Jerusalén va a haber un gran terremoto y, como ya bien vimos, va a haber más o menos unas 7.000 víctimas mortales. A los 7.000 fallecidos en esta ocasión se les debe agregar también la 4ª parte de la población mundial que murió al principio de las plagas. ¿Se acuerdan? Cuando empezamos a mirar el juicio de las plagas, murió la 3ª parte de la tierra. Es decir, una 4ª parte de la población mundial. Se le está sumando ahora estos 7.000 testigos. Posteriormente, otra 3ª parte de la población del planeta, es decir, más de la mitad de la población mundial y ahora más 7.000. Es decir, se cree que alrededor del 75% de la raza humana ha desaparecido. Qué tremendo, qué tremenda la mortandad que habrá. Qué tremendo. A través de todos estos juicios tan tremendos que vendrán. Ahora, no solamente cabe decir esto aquí, sino que posteriormente, o mejor, no nos sorprende que entonces el Señor hubiera dicho unos años atrás o unos siglos atrás que si aquellos días no fueren acortados, entonces nadie sería salvo. Es recordando las palabras del mismo Señor Jesús. Dios marcará aquí la ascensión de sus 2 profetas, de esos 2 testigos, con un terremoto devastador. Recuerde que tan pronto ellos suban, inmediatamente vendrá la destrucción y la pérdida de vidas. Afectará también esta pérdida de los 7.000 personas que van a morir allí. Afectará a los líderes de las fuerzas del anticristo. Es decir, esto va a ser un sacudón fuerte para ellos. Así que aquí la expresión y los demás se atemorizaron, como vemos ahí que dice, y los demás se aterrorizaron.
se aterrorizaron. Es decir, los sobrevivientes, se refiere a los que sigan con vida y que aún faltan por acudir a la fe en Cristo. El resultado fue que habían visto estos acontecimientos aterradores y escaparon con vida y dieron gloria a Dios, es decir, se arrepintieron. Qué tremendo eso. A veces el Señor tiene que hacer así. Tiene que ponernos contra la espada y la pared para ver si verdaderamente le miramos o le buscamos. Así que esta experiencia genuina de salvación entre los judíos supervivientes, a diferencia de aquellos que blasfemaban y se negaban a glorificar a Dios, constituirá definitivamente un cumplimiento clave a la profecía de Zacarías. Aquí se dará un cumplimiento donde Zacarías, el profeta, dijo allá en el capítulo 12 de su libro: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, es decir, para Israel, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Cuándo se dará eso? Después de la resurrección de estos dos testigos. Se cumplirán las profecías. Es decir, en Apocalipsis se empieza a dar cumplimiento a todas las profecías de Isaías, de Miqueas, de Zacarías, de todos aquellos profetas que profetizaron acerca de esos tiempos futuros. Allí se estará dando el cumplimiento pleno a esas profecías. ¡Qué tremendo! Y en este caso, la profecía de Zacarías, de que vendría la gracia de nuevo sobre Jerusalén y que muchos se iban a volver a él y que iban a ser purificados, se empieza a cumplir aquí. ¿Pero de qué manera? De la manera más trágica, podríamos decirlo, al ver que hay terremoto, que hay 7,000 víctimas, que hay muerte, que hay desolación. Ahí sí ellos, los israelitas, empiezan a mirar al cielo y a decir: gloria a Dios, porque empezaron a glorificar a Dios después del terremoto. Gloria a Dios, quedamos vivos. Gloria a Dios, tú eres real. Dios, gloria a Dios. Ahí sí empezaron al arrepentimiento. Pero tenía que ser así, porque si no fuera así, entonces ninguno sería salvo, dijo el Señor Jesucristo, pero también dando paso al cumplimiento de la profecía de Zacarías. Mire lo que dice el versículo 14. Dice: el segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Así que aquí concluye con esto el segundo ay y el interludio entre la sexta y la séptima trompeta. El arrepentimiento y ese interludio de la sexta y séptima trompeta y también nos lleva al arrepentimiento final de Israel. Conducirá a la inauguración de un reino milenial. Pero antes deben suceder otros fulminantes sucesos de juicios finales. Es decir, las cosas todavía no han acabado aquí. Sin embargo, lo que se hace difícil a veces en estos pasajes es que parece indicar, óigame bien, aquí parece indicar que las cosas han acabado ya en una victoria definitiva. Pareciera que ya todo acabó, cuando aún todavía nos queda la mitad del libro. Hasta ahora vamos en la mitad. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué pasará? Pues ahí la explicación será que, como ya mencionábamos en nuestro estudio anterior, es que este texto bíblico es una especie de compendio de todo lo que sigue. Es decir, aquí este capítulo 11 será apenas un preludio de los eventos, una preparación, por decirlo de alguna manera, de los eventos que se darán cuando empiece a sonar la séptima trompeta, cuando pase el segundo ay y cuando llegue el tercer ay, ay, ay. Empezará a desatarse allí situaciones, cosas que vamos a estar mirando allí, lo que sigue, todo, vamos a mirar qué será lo que sigue allí y que básicamente podríamos resumir en los siguientes sucesos. Por ejemplo, tendrá lugar una victoria en la que los reinos de este mundo llegan a ser del Señor y de su ungido. Entonces son apenas un preludio de lo que pasará por allá en los últimos capítulos de Apocalipsis, lo cual es realmente una cita aquí del Salmo 2. ¿Qué dice en el Salmo 2? En el Salmo 2 dice de la siguiente manera, en el versículo 2, dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová
y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Qué está profetizando aquí? Porque aquí este Salmo 2 es un salmo profético. ¿Qué está profetizando este salmo? Está profetizando el día que Cristo venga y derrote a todos sus enemigos. Dice que se levantarán los reyes y de hecho va a ser así. Va a llegar un momento, eso lo vamos a ver por ahí en el capítulo 16 más o menos, donde va a llegar un momento donde el anticristo, junto con sus secuaces, porque también estará el falso testigo, estará la gran ramera, es decir, van a haber eventos allí que cuando lleguemos allí los voy a explicar, pero sin embargo, van a haber momentos donde el anticristo con todos sus secuaces sabe qué van a hacer en el mundo, van a lograr convencer al mundo y a las naciones del mundo de que todos se vuelquen contra Israel. ¡Qué tremendo! Israel siempre ha sido el blanco de Satanás. Es pueblo de Dios y siempre ha querido sacarlo del camino. Desde la misma creación, cayendo de esclavitud en esclavitud, yendo de cautiverio en cautiverio. Los toma Egipto, los toma Asiria, los toma los medopersas, los toman los asirios, los toman los babilónicos, los toman los griegos, los toma el imperio romano, los toma más adelante aquí ya en nuestra era, los toma Hitler, mata 6 millones de judíos y hasta el momento, cuando llegue ese momento allí, al final de la gran tribulación, todas las naciones, el anticristo hará que todas las naciones sean convencidas y se levanten contra Israel. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo eso! Es allí donde el Señor dice, por eso el Salmo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Eso se va a conocer como la batalla del Armagedón. Solamente lo estoy adelantando, solamente lo estoy picando para cuando lleguemos allá a esos eventos. ¡Qué tremendo! Y es otra manera de decir que ha comenzado prácticamente el reino mesiánico. En vista de esta victoria, los 24 ancianos, es decir, la Iglesia Universal, romperá en acciones de gracias. Pero eso será allá. Asumirá su autoridad suprema, como dice en el versículo 16 y 17. Dice, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Quiénes van a expresar esa adoración? ¿Quiénes van a expresar estas palabras de alabanza y adoración? Pues usted, mi querido, váyase preparando. Eso es para usted y para mí que somos la iglesia. Dice, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios. Uy, qué tremendo privilegio. Y en sus tronos, dice, se postraron. En días pasados decía yo que tan pronto suceda esto, esos 24 ancianos se pondrán en pie y se postrarán delante del Señor y en un caso arrojarán sus coronas delante de Él. Que no vayas a llegar al cielo con las manos vacías. Que tengamos que llevarle al Señor cuando llegue este momento de decirle, Señor, por tu voluntad todas las cosas existen, por tu voluntad todas las cosas fueron creadas. Y quitarnos esas coronas y arrojarlas a los pies del Señor. Que no lleguemos así, ay, mire, ¿y ahora yo qué hago aquí? Que no pasemos raspando, hermano querido. Hay que esforzarnos aquí, mientras estemos aquí hay oportunidad de servir al Señor, de predicar su palabra, de vivir en santidad, de agradarle, de hacer su voluntad, hermanos queridos, porque eso es lo que se nos va a calificar en el tribunal de Cristo cuando lleguemos allí. ¿Qué se nos va a calificar? ¿Cuántas almas me gané para Cristo? No. ¿Cuántas cosas hice para el Señor? Tampoco. ¿Qué se nos va a calificar? ¿Cuánto de Cristo llevamos en nosotros, en nuestro carácter? ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? Es lo que se nos va a calificar allí. ¿Cuánto de la imagen de Cristo está inmersa, impregnada en ese creyente? Eso es lo que nos van a calificar allí. Así que, introduciendo aquí entonces, en esta aseveración donde dice los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos,
se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque tú has tomado tu gran poder y has reinado. Así que aquí se está introduciendo el reinado milenial o el reino de los 1000 años, donde Cristo reinará, establecerá su reino una vez y por todas, y vendrá usted también a reinar con él, porque dice que reinaremos por él. El hecho de que esos 24 ancianos tengan coronas en la cabeza, que tengan estéfanos, que tengan allí esas coronas, ¿qué significa? Que vendremos a reinar con él. Que vendremos a reinar con él. Será un periodo de absoluta paz, de prosperidad, de eso que tanto queremos. Al final del milenio se producirá un ataque final de todos los poderes hostiles, pero eso será al final del milenio, que serán finalmente derrotados, y entonces recién tendrá lo que conocemos como el juicio final. Versículo 18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Sí nota? Todos algún día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Puede que tú me estés escuchando y te estés reclinando contra las sillas y atrás mascando chicle, cruzando la pierna y diciendo: ¿qué va? Pero ten por cierto que un día tendrás que comparecer ante el Señor y tendremos que dar cuenta. Querramos o no, no lo podemos evitar. No lo podremos evitar. Dios no dejará de ser Dios. Dios cumplirá su palabra, cumplirá lo que ha prometido, y todos los seres humanos, todos sin excepción. Por eso dice que los juicios del número 7 serán completos. Es decir, nadie, ningún ser humano escapará a los juicios de Dios. Ninguno quedará excluido a eso. Qué tremendo. Mira lo que dice el versículo 19. Regresamos de nuevo al presente, y habrá una visión del templo celestial allí. Es decir, aquí se nos da un preludio, como dijimos hace un momento. Es como un compendio en estos versículos 16, 17, de lo que es como un adelantico lo que nos está dando el Señor acá, o Juan acá, de lo que sucederá por allá en los capítulos 16, 17, a partir de allá, hasta el capítulo 19 más o menos, inclusive capítulo 21 y 22. Esos versículos 16 y 17 están enfocados, nos está dando como un adelanto de que miremos hacia allá. Pero ya cuando regresamos al versículo 19 del capítulo 11, volvemos de nuevo a la realidad. Es decir, volvemos de nuevo al presente, volvemos de nuevo donde estamos. Y habrá una visión, dice que ahora habrá una visión del templo celestial abierto y del arca del pacto. Dice el versículo 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que el tercer ay comenzará cuando Satanás, uno de estos personajes, sea arrojado a la tierra. Tal y como se menciona por allá en Apocalipsis 12, versículo 12. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 12? Dice: por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¡Qué tremendo eso! En el versículo 15 del capítulo 11 asistiremos definitivamente al toque de la séptima trompeta, que será nos dará o nos colocará en el inicio de las 7 copas de la ira. Cuando suene la séptima trompeta, inmediatamente nos arrojará a las 7 copas de ira, con sus 7 ángeles, listos para juicios más terribles que los anteriores. Es decir, cada vez que se va dando un juicio de parte de Dios sobre esta tierra, el que viene es peor que el anterior, es más fuerte que el anterior. Así que esto va poniéndose la situación más difícil para los seres humanos que estarán en esos días allí. Es decir, asistiremos a ese toque de la séptima trompeta en el versículo 15 de Apocalipsis 11, que dará inicio a las copas de la ira, que marcará el final
de la gran tribulación. Dije de la gran tribulación, es decir, de la segunda mitad de la tribulación, es decir, de la segunda mitad de los 3 años y medio, es decir, al final de la de la semana 70 de Daniel, es decir, al final de los últimos 7 años de la gran tribulación. Allí sonará esa gran trompeta y la apertura del templo en el cielo. ¿Cuál templo? Se lo voy a dejar ahí de pregunta. ¿Cuál templo es el que está viendo Juan allí? ¿Será el templo de Jerusalén? ¿Será la iglesia? ¿Cuál templo? ¿Qué templo está viendo allí? Pues entonces, mis queridos hermanos, leamos el versículo 15 al 18 y lo vamos a dejar hasta ahí. Leámoslo para ir entrando en materia y dentro de 8 días lo desarrollaremos. Versículo 15 al 18 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Así que nos dejan ese preludio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver en ese versículo 15, cuando suene la séptima trompeta? Bien, mi querido, pues siga leyendo el capítulo 11 de este libro de Apocalipsis. Se lo dejo de tarea, sígalo leyendo el capítulo 11 de Apocalipsis, para que cuando lleguemos dentro de 8 días, si Dios lo permite, podamos tener un panorama ya más claro. Así que dejémoslo hasta aquí, no lo quiero saturar más. Orémosle al Señor y que Dios nos ayude a estar preparados, que Dios nos ayude a predicar más el Evangelio. Si estas cosas verdaderamente nos interesaran como iglesia, pecaríamos menos, perdonaríamos más, serviríamos mejor al Señor, nos afanaríamos menos por la temporalidad, nos preocuparíamos más por vivir en santidad, si todas estas cosas realmente nos interesaran como pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, glorificamos tu nombre en esta hora, Señor. Te damos a ti la gloria, Padre Santo, por tus eventos que tú, Padre amado, has determinado que un día se darán. Un Dios justo, definitivamente, Señor, determinará que vendrá a juzgar. Si tú no fueras justo, Señor, no vendrías a juzgar. Pero lo interesante de todo esto es que tus juicios son justos. Es decir, tus juicios son justos. Tus juicios, Padre amado, están en el marco de tu carácter, de un carácter justo, de un carácter que le dio permiso al hombre de vivir como quiera desde el momento en que lo creaste, pero que un día tendrá que enfrentarse a esta gran realidad, de pararse frente a un Dios justo y rendir cuentas de qué hizo con las decisiones o con esa libertad moral que Dios le dio desde el momento que lo creó. Señor, ayúdanos a estar preparados para esos momentos. Señor, tal vez uno en la tierra se prepara para muchas cosas. Uno se prepara para muchas cosas, pero muy pocas veces nos preparamos para un destino de eternidad. Señor, que se valga la oportunidad de reflexionar, hacer un alto en la carrera de la vida y reflexionar, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi destino eterno? Si me muero hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar de mí? Señor, todas esas cosas, a veces como que queremos evadirlas, como que queremos hablar de cosas más amables, pero Señor Dios de la gloria, querramos o no, es algo a que tendremos que hacerle frente tarde que temprano. Tendremos que hacerle temprano, es una tarde que hacerle frente, es una realidad que no podemos ocultar, es una realidad que no podemos esconder. Un Dios justo vendrá, Señor Dios de la gloria, a impartir su justicia y sus juicios aquí sobre esta tierra, sobre los mortales que lo rechazaron, Padre amado. Por eso, Señor, ayuda a tanta humanidad, a toda esta humanidad que es hostil, a toda esta humanidad que te rechaza, a toda esta humanidad, bendito Señor, que busca siempre prejuicios para no creer, a toda esta humanidad, bendito Señor, que siempre levanta su dedo acusador para acusarte y echarte aún la culpa de todas las cosas que están pasando. Hay gente que se atreve a culpar a Dios de todo lo que sucede. Si Dios existe, entonces ¿por qué tanta maldad? Si Dios existe, entonces ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué no? Y muchas cosas de ese tipo, Señor. Ayuda a esta humanidad, bendito Señor Dios de la gloria. Sabemos, Padre amado, desde la palabra de Dios, que tú nos dices que engañoso es el corazón del hombre, queriendo decir que el corazón del hombre es duro,
que el hombre por naturaleza es necio, que el hombre por naturaleza es terco, es orgulloso espiritualmente hablando, es arrogante, es altivo, bendito Señor, que no está dispuesto a humillarse ante un Dios justo. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su bancarrota moral y espiritual. Y el apóstol Pablo dijo, que a todo aquel que invoque el nombre del Señor, que todo aquel que definitivamente reconozca su necesidad de un Dios salvador, que ese sería salvo. Señor Dios de la gloria, que esta humanidad reaccione. Que esta humanidad, Señor, reaccione. Espíritu Santo, por favor, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque, Señor, no han querido creer en ti. De justicia porque tú ya viniste, Señor, a morir en una cruz para salvar la humanidad. Y de juicio porque un día volverás por segunda vez, pero ya no volverás, bendito Señor, a salvar a nadie. Vendrás como juez. Por eso, Señor, ayuda y convence a esta humanidad. Señor, a nosotros como iglesia, que somos, Señor Dios de la gloria, privilegiados y tenemos la esperanza bienaventurada de que un día nos recogerás, de que, Señor, el lecaleo se cumplirá, el lecaleo que significa la iglesia llamada a estar fuera de. Ese día, Señor Dios de la gloria, Padre amado, es la esperanza que nosotros tenemos, que un día seremos raptados, arrebatados o sacados de este mundo, porque ecaleo significa llamados a estar fuera. Y precisamente tú nos estás llamando, o ese mismo día tú vendrás a sacar a tu iglesia fuera de este mundo. Es el próximo evento que se dará para la iglesia. Señor, también llévanos a reflexionar. ¿Estamos preparados? ¿Verdaderamente estamos preparados? ¿Qué tal que el rapto sea dentro de 5 minutos? ¿Estamos realmente preparados? ¿Realmente nos iremos con Cristo? Valdría la pena reflexionar en eso, Señor. Valdría la pena, Señor de la gloria, dejar de preocuparnos tanto por las cosas temporales de aquí y reflexionar en las cosas de allá, en la eternidad. Porque definitivamente eso es nuestro destino y de eso está demarcado nuestro destino, Padre amado. Señor Dios de la gloria, hoy te doy gracias, Señor, por darnos el privilegio de entender, de comprender, Señor Dios de la gloria, por el Espíritu Santo tu palabra. Gracias, Señor, ayúdanos a recordarla, a retenerla, a memorizarla y a predicarla y proclamarla, bendito Señor, porque esta es palabra de esperanza para toda la humanidad. Te bendecimos y te glorificamos y te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo. Recuerde que este próximo domingo tendremos nuestros servicios ya físicamente en el templo. A las 7 de la mañana el primero, toca estar a las 6:30 allí, media horita de anterioridad, y el segundo será a las 9 de la mañana. Tenemos 2 servicios físicos allá, pero también nos iremos a transmitir aquí por Facebook Live, es decir, por este mismo medio donde usted se ha conectado hoy. Vamos a estar transmitiendo para quienes por alguna u otra razón no puedan asistir al templo, entonces a las 9 de la mañana estaremos también en transmisión. Pero también el templo está abierto a partir de las 6:30 de la mañana para que asistamos, bien sea al primero o al segundo culto. Tengo entendido que se nos va a enviar un documento que, como hicimos la semana pasada por los grupos, para que llenemos allí unas preguntitas de sondeo para poder estar allí inscritos, para poder entrar al culto, todo por tema de bioseguridad. Bien, mis amados, que pasen una bendita noche, que descansen, un abracito para todos, felicidades, bendiciones.